Hola, ¿Qué tal? iniciamos nuevamente un café con Con raíces. raíces. Estuvo bueno el café con raíces ayer, ¿cierto? Exactamente. Le damos gracias al pastor Simón, ¿cierto? Gajardo, por la porción de ayer de la nueva paracha. ¿Cuál es la nueva paracha? Noaj, Noaj, ¿cierto? Que significa Noé. descanso, ¿cierto? Significa reposo, ¿ya? Hoy vamos a continuar con la segunda lilla, ¿ya? Y para eso vamos a ir a Mateo. Mateo 24 del 36 al 39 y dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Ya? Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Hoy vamos a ver, ya siguiendo esta narrativa de Noé, ya cuando Noé tiene que entrar al arca, ya entrar al arca. Así que vamos a empezar, ¿cierto? A, a, eh, con respecto, ¿cierto? A lo que nos dijo nuestro pastor Simón ayer, ya vamos a reflexionar referente a Noé. Ya dijimos que él era descanso, reposo, ¿ya? Él fue guardado, ¿cierto? Porque Él lleva la simiente que nos va a llevar al final de todo este proceso a Yeshua Hamashia, ¿ya? Curiosamente, el nombre de Noé significa descanso, o el que hace descansar, o el que trae la menujá, que es reposo, descanso. Es decir, la vida de Noé es una sombra profética de lo que traerá nuestro Salvador Yeshua. Al igual que la tierra fue juzgada por agua y hubo una tierra nueva, igualmente después del juicio final vendrá la nueva tierra. Y no solo la nueva tierra, sino los cielos nuevos también. Es decir, la verdadera menujá, un verdadero reposo eterno. ¿Ya? Hoy estudiaremos, ¿cierto?, cómo este hombre, Noaj o Noé, ¿ya?, lidera el remanente que llevará al hombre a ese nuevo comienzo. ¿Ya? Vamos a partir con el versículo 7.1. ¿Qué dice? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque en ti he visto justo. Sadik es la palabra en hebreo, delante de mí en esta generación. Ya como podemos ver en este versículo, ¿cierto? Podemos revisar que el Eterno le está haciendo una invitación a Noé a entrar, ¿cierto?, al arca. ¿Ya? ¿Cierto? Dice, entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Ya? Importante decir que la palabra arca es la palabra tebaj en hebreo, tebaj, la misma que fue usada para introducir a Moisés para salvarlo de las aguas. El Es mismo, muy interesante. la misma ¿Ya? canastita, la misma idea. Exactamente. ¿Ya? Al igual que hoy, el Mesías Yeshua nos hace esa invitación, parecida a la que Dios le hizo a Noé, ¿verdad? Para que entremos en sus caminos, como lo dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El término justo es sadik. Designa al justo que conserva su pureza moral en medio de todas las tentaciones y seducciones que le rodean. Ese es el término. Este fue en efecto el caso de Noé, quien se mantuvo apartado de la depravación y de la perversión de su siglo. Así como el apóstol Pablo escribió a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto. Esto está en Romanos capítulo 12, versículo 2. O ¿Ya? sea que Noé no vivía tiempos diferentes a los nuestros. Vivía aún tiempos más difíciles y más peligrosos, porque
había esta contaminación, ¿cierto?, de la raza humana, había la contaminación con los animales, eran tiempos peligrosos también. Peligroso. Y como dice Eclesiastés, todo lo que fue, Será. será. Ya, todo lo que fue hecho, y por eso partimos con Mateo 24, porque todo lo que fue antes, hoy día es, Es cíclico, todo se repite, la profecía se repite. como leíamos en Bereshit. Bereshit, ¿cierto?, fue contaminado por el hombre. No solamente se contaminó el hombre, sino que contaminó la naturaleza, La tierra, la los tierra, animales. los animales. Todo eso se contaminó, ¿ya? Y después, ¿cierto? Y por eso fue raída la tierra completa. Al igual que hoy día, hoy día tenemos, ¿cierto? Cruces de animales que se cruzan entre sí, las semillas son injertadas entre sí. Son eh, transgénicas. Exactamente. Y todo eso, ¿cierto?, ha hecho de que este mundo se parezca mucho a lo que fue en los tiempos de Noé. Como lo anunció nuestro Mesías. ¿Ya? Por eso el Eterno nos invita a que seamos llamados justos. Y eso lo podemos lograr solamente Guardando los mandamientos. guardando los mandamientos. Ya podemos ver que Noé contrasta en su época, ya podemos ver cómo en 6 capítulos la humanidad estaba en un caos. En los primeros 6 capítulos vemos cómo estaba en un caos lleno de violencia y corrupción. Noé fue justificado por su fe. Ya cuando Adonai le dijo construye un arca, no había evidencia acerca de un diluvio o alguna lluvia fuerte. Nunca ¿Ya? había caído lluvia en Entonces, la tierra. entonces, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con Noé? Obedeció Obedeció. a ciegas, sin saber y sin pedirle explicaciones a Dios. El gran problema de hoy día de nosotros es que le queremos pedir explicaciones a Dios. Yo obedezco, pero, ¿cierto? Eso está abolido. ¿Cómo? El Shabbat. ¿Cierto? Yo obedezco todo, yo obedezco a Dios. Pero esto sí y esto no. Exactamente. Noé, sin saberlo, obedeció Sin cuestionar. sin cuestionar a Dios. ¿Ya? Como nos dice en Hebreo, ¿ya? En Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Exactamente. Por esa fe de Noé condenó al mundo. ¿Por qué? Porque le obedeció a ciegas, sin cuestionar nada. Exactamente. Mire, y debemos tener en cuenta que el Eterno no hace nada sin avisarnos. Así es. ¿Ya? Todo lo que el Eterno nos dice, eso va a ser. El gran problema es que nosotros creemos que el Eterno, ¿cierto?, nos dice, nos hace hacer cosas como de repente. Y no, ya le dijo a Noé le dijo a Noé lo que tenía que hacer. Ya Noé le dijo al mundo lo que venía, pero nadie hizo caso, al igual que hoy. A nosotros el Eterno nos dice que ese día, ¿cierto?, no nos debe sorprender como ladrón en la noche. ¿Ya? Por eso debemos tener en cuenta, ¿qué cosa? Sus señales. ¿Qué más? Sus fiestas. ¿Qué más? Sus moadim, las temporadas. Los tiempos señalados. Porque ahí está indicado cuándo el Mesías regresa. Debemos buscar y estar todos los días a cuenta con el Eterno. Nosotros nunca habríamos llegado a Dios si Él no se hubiera vuelto a nosotros. Fue Él el que nos buscó. No somos nosotros, es Él, es el Eterno. ¿Ya? Nunca se afanen sacando pecho y diciendo yo busqué al Señor. Usted y nosotros no buscamos a nadie, no buscamos al Señor. ¿Ya? Después que Él pusiera un arduo camino, le iniciara y le motivara, Él siempre es el iniciador, no nosotros. Amén. ¿Ya? Siguiendo la lectura bíblica, el Eterno nos dice en Génesis 7, del 2 al 5, Dios ordenó entrar en el arca 7 parejas de animales limpios y de los animales sucios una pareja. Exactamente. Podemos ver cómo desde el principio el Eterno nos invita a diferenciar de lo que es inmundo o lo sucio, ¿verdad?, de lo que es limpio, al igual que el árbol del bien y del mal. El bien y el mal. Y luego en Levíticos nos hace ver la diferencia entre la bendición y la maldición. ¿Y qué nos dice? Escoge. Escoge la vida, escoge la bendición. Siempre nos da alternativa. Siempre va a haber el bien y el mal. No hay término medio para Dios. No. ¿Ya? O es frío o es caliente, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. O sea, tenemos que nosotros siempre
en cuenta, ¿cierto?, de que Dios siempre nos va a dar dos alternativas. Y Él no nos obliga a nada. Él quiere que nosotros tomemos la decisión. Sí. ¿Ya? Me llama la atención acá que dice 7 parejas de animales limpios y 1 de animales sucios. Cuando siempre se nos enseñó que entraron en el arca de 2 en 2, ¿cierto? Y cantábamos los animalitos que iban entrando de 2 en 2, pero vemos aquí, según las escrituras, que eran 7 animales limpios y esto nos habla de plenitud, ¿cierto? El número 7 nos habla de plenitud, de perfección. 7 animales perfectos. Y también un animal solamente inmundo, ¿verdad? Aquí nos enseña a separar de lo limpio o puro de lo impuro. Esa fue la labor sacerdotal. También Dios le pidió a los sacerdotes que le enseñaran a su pueblo cuál era la diferencia entre lo limpio y lo inmundo, ¿verdad? Entre santo y lo profano. Y aquí marca la diferencia con estos animales. Exactamente. Dice en Génesis 7:4, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra, por 40 días y 40 noches, y borraré de la tierra toda la vida que he creado. ¿Ya? Este no es el cuento de Alí y los 40 ladrones. El número 40 es un número especial. Está representado con la letra Mem, ¿ya? ¿Ya? Que indica un cambio. Un nuevo comienzo. Que indica cierto fin de una temporada y comienzo de otra. Es importante. El número 40, ¿cierto?, nos representa la letra Mem en el hebreo, en el alefato hebreo. Además, y se repite, muchas veces el número 40. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Exactamente. ¿Ya? Además, esta letra se representa el agua. Interesante. El agua del diluvio, ¿cierto?, traería un tevilá en hebreo. ¿Qué es tevilá? Bautismo. Amén. ¿Ya? O sea, eso es importante, que produciría un nuevo comienzo de la tierra. A través del bautismo por las aguas. Exactamente. El pueblo, el mundo se corrompió. Necesitaba arrepentirse. Dios necesitaba terminar algo, ¿cierto?, y comenzar algo nuevo, y por eso está el bautismo. Tal igual como el bautismo, ¿cierto? Queda fuera lo antiguo, ¿cierto? Y es una segunda oportunidad, ¿ya? ¿Qué dice en 1 Pedro 3:20-21? En Primera de Pedro dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Exactamente. ¿Qué más? Nos dice que la tierra fue purificada con agua a través del diluvio, ¿verdad? El diluvio asemeja a un bautismo en agua. Y asemeja a Tevilá. Lo que pasa es que la Tevilá no es solamente bautismo, sino que es una limpieza ritual. O sea, cada vez que nosotros nos sintamos, ¿cierto?, o hayamos pecado, es conveniente hacer Tevilá. ¿Me entiendes? Porque eso nos ayuda a mantenernos limpios ritualmente. ¿Ya? Aunque mucho puede parecer rito, pero tiene una significancia para el Señor. Incluso cuando uno, ¿cierto?, hacemos Shabbat, ¿ya?, ¿cierto?, muchas veces nos invita a hacer Tevilá con nuestras manos, porque hemos tocado lo impuro, hemos tocado algo que no corresponde, ¿ya? Entonces es importante, ¿ya? Así el mundo tuvo una nueva vida o un nuevo comienzo. El Tevilá o el bautismo nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Nos purifica, nos reinicia, nos abre la puerta a la santidad. ¿Qué hiciste luego de entrar a las aguas? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años han pasado, David, desde tu bautismo? Bueno, yo me bauticé. Muchos. Sí. ¿Empezaste de nuevo? ¿Andas en santidad? ¿Aprovechas tu segunda oportunidad buscando la santidad sin la cual nadie estará en la presencia del Señor? ¿Has decidido salir de todo paganismo, de todo pecado, de toda idolatría?
Buenas preguntas. Y esa es la que queremos que usted, ¿cierto? Realmente usted pueda tener respuesta para todo eso. ¿Ya? Siguiendo la lectura, ahí en Génesis 7, ¿cierto? 11, nos dice, el año 600 de la vida de Noaj o de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. ¿Ya? Podemos observar que el diluvio vino de dos direcciones diferentes. Una de las aguas subterráneas, ¿ya? Y otra del mar que estaba encima de la atmósfera. De las aguas que estaban encima. Según Berechit, ¿cierto? O Génesis, capítulo 6 y capítulo 7, vemos que la tierra recibió un tevilá, Un un bautismo. bautismo, para purificación de toda la degradación moral y espiritual que tenía. ¿Ya? Esto es algo interesante, ¿cierto? Porque podemos ver cómo el Señor quiere que nosotros también practiquemos, ¿cierto? Y podamos llegar a bautizarnos, ¿ya? A dejar el hombre antiguo y volver y tener un Y nuevo nacer en comienzo, un nuevo ¿ya? comienzo. El versículo 16 del capítulo 7 dice, y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Elohim le había mandado. Y el Eterno cerró la puerta detrás de él. Cumplido el plazo establecido, la puerta fue cerrada. Esto ilustra en un sentido profético y, tipológico lo que pasará cuando el Mesías regrese y la puerta de la gracia se cierre y nadie más la pueda abrir. Porque cuando Yahweh cierra, Nadie nadie abre, abre. exactamente. En Apocalipsis 3:7 dice, y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. ¿Ya? Noé le creyó a Dios, aún en lo desconocido. El, ¿Cierto? El Eterno cerró las puertas. Solamente estuvieron en el arca Noé y sus hijos y sus nueras, su esposa, porque le creyó a Dios. Y por eso, ¿cierto? El Señor de ahí cerró. Y sabe que hay un dato curioso porque le dio 7 días más. Por si alguien Se arrepentía. se arrepentía. O sea, la misericordia de Dios va más allá de lo que nosotros podemos esperar. Él espera hasta cierto tiempo y Él te puede dar un tiempo adicional. Está en nosotros el aceptarlo, El aprovechar. el aprovecharlo, ¿ya? Porque como dice Apocalipsis, cuando Él cierra, nadie más puede abrir. Pensemos que no había ventanas, ¿ya? No había manillas, no había nada. No había nada en el arca, solo Solo había una ventana con la cual podían mirar el cielo. con la cual podía mirar al Eterno, pero nada más. O sea, bajo eso, ¿cierto? Todos los que le ayudaron, sus hijos, los que le ayudaron, indudablemente tiene que haber sido algo muy, muy para ellos, ¿cierto? Hoy día podemos decir muy estresante, pero el Eterno tenía, ¿cierto? Algo que Él nos nos debe hacer meditar. Él cierra las puertas, no las abre, pero Él abre y nadie las puede y cerrar. nadie las puede cerrar. ¿Ya? Si están en alguna dificultad, si están en ¿cómo se llama? Con alguna prueba, pasando un desierto, recuerden, Yeshua abre puertas, ¿ya? Donde nadie más las puede abrir Nadie las puede cerrar. y Yeshua cierra puertas y nadie más las puede abrir. Meditemos en esto. ¿Ya? El Noé fue obediente hasta el final y tuvo una bendición, porque de ahí nació nuevamente toda la humanidad. ¿Ya? Es interesante esto. Así que no se olviden. ¿Ya? Vamos a repetir el Shema Israel. Shema Israel, ¿cierto? Nuestro Elohim, ya uno es. Llamarás a nuestro Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Queremos para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Abunde. Y no se olvide de tomarse una tacita de café en una hora determinada, ¿cierto? En un lugar de su casa, con una palabra, una Biblia, Un cafecito con raíces. con información. Hoy día tenemos mucha información, ¿cierto? Escuchémosla y retengamos lo bueno, porque en lo bueno está la revelación de Dios. ¿Ya? Amén. Nos vemos mañana, ¿cierto? Con una nueva invitada. Va a ser sorpresa. ¿Ya? Este es un canal donde están abiertos para todas las personas, ¿cierto? No es un canal solamente de dos personas, es de muchos y ustedes van a tener muchas sorpresas. Así que muchas bendiciones. ¿Ya? Le invitamos. También con Cafecito con raíces. raíces. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense.